Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:05 de la mañana del miércoles 15 de mayo. Comenzamos Ampliación de Noticias, como cada día, con Patricia del Río. Patricia, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Fernando. Buenos días, Gonzalo. Y con Gonzalo Segarra. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Fernando y Patricia. Comenzamos invitando a los estudios de RPP a la congresista Marisol Espinosa de APP. Ella ha sido vicepresidenta de la República también en el quinquenio pasado y ha sido integrante de la comisión Lava Jato, de manera que ha seguido los temas de corrupción durante el año y medio que tomó el trabajo de esta comisión. Nos dirá, comencemos por ahí, su punto de vista sobre los avances en investigación de los temas que ustedes abordaron y sobre los que recomendaron acción fiscal, pero también sobre aquellos sobre los que no recomendaron acción fiscal. Perfecto. Bueno, el tema Lava Jato nos sigue convocando a todos. Creo que es una preocupación. Y creo en este sentido que lo que se debería hacer también es acelerar las investigaciones, ¿no? Porque generalmente se vuelven a abrir nuevas líneas de investigación y es como interminable, y creo que la población, en el marco de la indignación que siente, creo que también hay que ir acelerando el tiempo para formular ya acusaciones y hacer los contradictorios y posteriormente ya tener sentencias. Creo que eso ayudaría un poco a la población que se ha sentido estafada, burlada, a encontrar un poco de tranquilidad y un poco de paz. En el caso de Susana Villarán, que como sabemos ha recibido ayer esta decisión de 18 meses de prisión preventiva, ¿cuál es su posición? Porque hay quienes consideran que no era necesario imponerle esta medida de privación de libertad y otros que consideran que ha sido demasiado clemente esta decisión. ¿Cuál es su posición? Bueno, definitivamente aquí hay dos posturas controvertidas desde el principio. Algunos consideraban que mientras otros pasaban 36 meses de prisión preventiva, ella ni siquiera había sido invitada a presentar sus declaraciones, pero definitivamente la confesión que hizo, la confesión de relevo de pruebas, de parte. La confesión de parte, relevo de pruebas. Automáticamente creo que ya no hay mucho que investigar, será uno de los casos más acabados en el caso Lava Jato, y que además aquí ya correspondería al fiscal señalar ya la hipótesis comprobada y empezar lo que significaría el juicio. Creo que esta confesión de parte reveló además un hecho que había un pacto. Entonces, definitivamente esto fue el gatillador para que el juez determinara que tendría que ir a prisión preventiva. Usted dice que es uno de los casos más acabados, pero ya hay acusación en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia y otras personas con las que usted estuvo vinculada, porque usted hizo la campaña con ellos. Así y es por eso que fue elegida vicepresidente de Ollanta Humala. Bueno, creo que ninguna de las personas que han recibido dinero lo tenían además en el marco de su grupo muy cerrado, básicamente familiar, y creo que ese es en el caso del nacionalismo, ¿no? ¿Nunca sospechó usted que dineros venidos del extranjero, Venezuela el año 6, Brasil el año 11, hubieran podido llegar a los mecanismos de funcionamiento político del Partido Nacionalista? Siempre hubo acusaciones, pero cuando nosotros hemos preguntado, y además, como vuelvo a señalar, ninguno de los congresistas manejaba o tenía acceso a lo que eran los ingresos. Nosotros aportábamos para el partido con el 10% de nuestro sueldo, pero adicionalmente cuando hemos realizado la campaña, y creo que lo he dicho varias veces en varias oportunidades, fueron unas campañas muy austeras. Nosotros no teníamos ayuda del nacional para hacer las campañas en provincias, eran campañas donde la gente aportaba porque había una gran esperanza de cambio, ¿no? Pero la Comisión Lava Jato en realidad fue una comisión que abarcó muchos aspectos, se entrevistaron muchísima gente, se invirtieron en cantidades enormes de recursos. Uh-huh. Hay que reconocer que ya había habido una comisión Lava Jato con Pari. La de Pari, que también había tenido interesantes resultados, más allá de que se hubieran aplicado o no. La pregunta es, ¿qué aportó esta investigación del Congreso? Porque cuando uno ve la lista enorme, y acá la señora Barter ha venido a defender su
su lista con muchísima convicción, pero no convence a la hora que uno ve esta lista enorme, personas que no sabemos muy bien por qué están ahí, ¿no es cierto? Que de pronto estaban de secretarias, tenían algún cargo no muy influyente, y personas muy serias. Y no el señor Alan García no es el único, ¿no es cierto? No es el señor Nava, no es el señor Atala, no está. Todos los que vemos presos hoy día no están en la lista. Entonces uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué sirvió todo este gasto de energías, de tiempo, de dinero, si al final las conclusiones a las que llegaron no parecen reflejarse en lo que está haciendo Fiscalía el día de hoy? Sí, bueno, en el caso de Lavajato hubo la Comisión Pari, que creo que reunió, y además no olvidemos que los informes que tenía de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Pari, fueron los que fueron entregados a la Comisión Lavajato, y con eso se hizo la acusación al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. O sea, esa información ya estaba en el anterior informe, en el informe Pari, y que lamentablemente nunca se pudo exponer. De acuerdo, pero Pari ya había, para conocer la Comisión Pari gastó la cuarta parte de plata. Esto fue más austero, fue más ahorrativa, y llegó a conclusiones más contundentes. Llegó a conclusiones, ¿no?, mucho más amplias. Por eso y si además, encima ustedes usaron la información de la Comisión Pari, que está muy bien, porque se tiene que retomar. Entonces uno pregunta a santo de qué, ¿no? Tanto gasto y tanta cosa, si no parecieron haber abonado mucho más. No desestimo el intento y el trabajo de investigar, sino finalmente en qué abonó, porque si la lista no está completa, parecía que las acusaciones son selectivas, pareciera indicar que son selectivas. Dependiendo de las líneas de investigación que tuvieron, y nosotros como Alianza para el Progreso participamos activamente y planteamos varias cosas. Primero, por ejemplo, desde el principio nosotros alertamos cuál era, primero, que no se estaban haciendo los allanamientos para obtener la información. Esos allanamientos debieron hacerse casi de inmediatos al conocerse la fuerza que tenían estas empresas en el país. No se hicieron los allanamientos, se les dejó ocultar información, se les dejó transformar esta información, pero además, una de las cosas que pasó, y también lo alertamos desde el inicio de la Comisión Pari, creo que fue objeto de burla cuando planteamos de que se debería señalar y determinar cuáles eran los elementos de los acuerdos de colaboración eficaz. Uh-huh. Creo que es importante, y ahora también es importante, terminar y cerrar el ciclo con Barata para que aporte todas las pruebas que se necesitan para los juicios, porque de la experiencia que hemos tenido en la Comisión Lavajato, Barata ha ido aprovechando las oportunidades y las coyunturas, primero para, por ejemplo, pedir que se liberen sus departamentos de compra sus departamentos para venderlos mientras él salía del país. Después, en una segunda oportunidad, condicionaba sus declaraciones a determinados beneficios que debía obtener su empresa o la empresa para la que trabajaba. En la balanza costo-beneficio, porque sí, Barata es un vivazo, eso no puede más. Sí. ¿No? Y ha sabido mover los hilos para librar. Y lo sigue moviendo. ¿No? De acuerdo, pero en la balanza costo-beneficio, la cantidad de personas que hoy día se pueden investigar y procesar. ¿Cuál es su evaluación? Definitivamente que la población y todos queremos saber la verdad sobre Lavajato, el costo-beneficio de tener a quienes no solamente estafaron la buena voluntad del pueblo peruano, sino de que se burlaron y utilizaron recursos hipotecando el futuro del país. Ahí está la interoceánica, están los peajes. Entonces, todavía ahí hay temas que posteriormente se tienen que analizar, como una empresa que estafó, corrompió presidente y arrasó con todo lo que podía en el aparato estatal, pero que además se sigue beneficiando hoy de negocios que obtuvo de manera ilícita en cualquier país automáticamente, como lo hizo Estados Unidos, solo por utilizar su sistema financiero, por utilizar el paso, fueron ellos sancionados. Imagínense acá que no solamente utilizaron el sistema, bueno, ellos tenían dinero negro. Se metieron la pelota al bolsillo groseramente, ¿no? Exacto, pero ingresaron al aparato estatal. Ellos ponían las leyes, incluso hasta hace 2 años, las leyes, por ejemplo, señalaban cómo se iban a dar todavía muchas de las obras en la zona norte, y que nosotros también alertamos por una serie de obras
que estas empresas cuestionadas todavía siguen recibiendo y siguen trabajando tranquilas en la zona norte. Hay obras que se tienen que terminar con esto, porque tampoco se pueden dejar tiradas a la mitad, desgraciadamente. Las que están siendo, sí, investigadas fuertemente y van a tener que pagar duro son las empresas nacionales, las consorciadas, con Odebrecht. Ustedes quisieran el mismo trato para Odebrecht, a pesar de que el acuerdo, digamos, sí, ha sido justamente para que eso no ocurra. Sí, particularmente en mi caso, ¿no?, personal, yo pienso que definitivamente lo que tiene que haber un precedente que sancione a este tipo de operaciones en el Perú, porque si no sancionas, si sigues manteniendo el tema de la impunidad, perfecto, yo te doy a 30 años y sigues quilmando al Estado. Creo que son gestos y además situaciones que no ayudan. Exacto. Congresista, ¿y usted suscribió las conclusiones de la Comisión Lavajato en su totalidad, tal cual fueron aprobadas? No, yo me retiré a unos meses de la comisión porque yo consideré que no se llamaban a todas las personas involucradas, se había una selección, las líneas de investigación no iban terminándose, se abrían nuevas líneas de investigación. Entonces, además surgieron una serie de todo el tema de la investigación de Kuczynski. Entonces, yo creo que ahí teníamos que acelerar el paso. ¿Dejó de asistir usted propiamente? No, yo renuncié a la comisión. Finales, ¿no? Renuncié a la comisión. Vamos a hacer una pausa, señora Marisol Espinosa, y regresamos para que nos hable sobre la situación de Inostroza, extraditable desde España y aparentemente con la voluntad de la justicia española de someterlo a una prisión preventiva. Y hablaremos también sobre la reforma judicial y política que parece cobrar un nuevo interés en el Congreso, al cual usted es miembro. Vamos a una pausa primero. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. RPP, confianza por todos los medios.
Son las 8:20, estamos entrevistando a la congresista Marisol Espinosa de APP, que contestó a la pregunta de Gonzalo Segarra respecto de su abstención en el voto de la Comisión Lavajato, de la que era miembro. No sé si... Sí. No, yo lo que quería preguntarle también era si en retrospectiva, claro, con la información, los hechos que han ocurrido después, usted comparte un poco la sensación de, por lo menos una parte de la opinión pública que considera que, además de lo que ha apuntado Patricia, el costo gigantesco de la comisión, en realidad, pues, la comisión no sirvió para indagar sobre la verdad, sino un poco para lavarle la cara a políticos que, a la luz de los hechos posteriores, terminaron muy comprometidos, como el finado expresidente García y la señora Fujimori. En respecto del caso Lavallato, ¿no? Respecto al caso Lavallato, claro, concretamente era para investigar, el objeto era para investigar las obras y determinar cuánto dinero fueron ingresando, quiénes operaron, quienes se beneficiaron con este tipo de acciones, y en algún momento se determinaron los proyectos, ¿no? En el caso Interoceánica, por ejemplo, ya había una investigación avanzada y había también igual la información. Claro, pero ¿usted no siente que la comisión se desnaturalizó para atacar a los enemigos de lo que se llamaba el fujiaprismo y salvar más bien a sus líderes? Hoy día Eduardo Dargent en El Comercio tiene un artículo donde dice estos grupos fueron tan torpes que no se dieron cuenta que aquello que ellos, se refiere al LAPRA y al fujimorismo, que aquello que lo que ellos incentivaban, las cosas, las formas de atacar a sus enemigos que ellos incentivaban, no se daban cuenta que les podían reventar en la cara, y eso es lo que finalmente terminó sucediendo. ¿Qué pasa, no? Cuando haces un tipo de investigación y no tomas en cuenta todos los elementos o todas las personas que realmente operaban, terminas generando que al final las investigaciones, la verdad siempre sale a la luz, y en estos casos mucho más cuando tienes colaboradores eficaces, cuando tienes líneas de investigación abiertas, cuando ya la justicia americana, la justicia brasileña y la justicia suiza ha sentenciado y ha determinado cuál es la responsabilidad de una empresa como Odebrecht. Pero una de las cosas que todavía seguimos pasando, ahora ingresó OAS, pero por ejemplo nadie ha visto Camargo Correa. Camargo Correa en el norte hizo todo lo que significan represas. Por ejemplo, el Alto Piura está paralizado, y el Alto Piura se llevaron en adendas y en arbitrajes más de 110 millones en el año pasado. ¿Nelson Chuy como nueva autoridad para la reconstrucción o no? Estuvimos con Nelson la semana antepasada en Piura viendo la represa de Pochos. La represa de Pochos es una obra que se ha hecho con los fondos de la reconstrucción, y en el caso concreto también aquí hay que recibir la obra. Pero para recibir la obra hay que probarla que esta obra almacena agua hasta la cota 106. Por lo menos los agricultores de la Junta del Medio y Bajo Piura quieren la garantía que supere la cota 104, porque esto garantizaría que exista campaña grande y no campaña chico. No es la respuesta a lo que lo pregunté, pero en fin, son temas piuranos. Como nos queda poco tiempo, señor Espinosa, queríamos saber qué propone su partido, APP, respecto a la reforma política y judicial. Su vocero, el señor Vázquez, asistirá hoy a las 11 de la mañana a una reunión con el presidente de la República y con el primer ministro y el ministro de Justicia para ver cómo se sacan adelante estas dos reformas que avanzan, por así decirlo, de una manera indulgente, lentamente en el Congreso. Bueno, efectivamente, nuestro vocero principal y el vocero alterno participarán de la reunión el día de hoy. En este caso, en el caso de concreto de la reforma judicial, necesitamos garantizar, número uno, un sistema de justicia que actúe de manera rápida, de manera eficiente, pero además que las personas que están involucradas en lo que significa administración de justicia conozcan y puedan resolver los casos. Tenemos una serie de empantanamientos donde la gente se demora 10, 15 años para tener un juicio. Justicia que tarda no es justicia. Entonces, creo que por ahí va una de las preocupaciones. El caso de la reforma judicial necesita
recursos, necesita la actuación de no solamente de la academia, de la magistratura, porque necesitamos garantizar gente profesional para la administración de justicia, que garantice imparcialidad, pero sobre todo que haga investigación. Necesitamos reforzar también el tema fiscal con peritos, faltan peritos, falta pagar mejor a los médicos legistas. Por esa línea iría el tema, y también las reformas que están planteadas en lo que significa colegio de abogados. Colegio de abogados mucho más ético, que además no entrampe, porque buscas otros caminos para evadir la ley o eludir la legislación. Creo que ese es uno de los aspectos que debería considerarse. Congresista, la reforma política, nos lo ha dicho Fernando Tuesta acá, está orientada a fortalecer los partidos. En esa línea, ¿cuál es el mea culpa de APP respecto del desaforado congresista Edwin Donaire, sobre quien al momento en que postuló por la lista de ustedes ya se sabía que había robado gasolina? Bueno, definitivamente creo que ya han señalado nuestros voceros, se falló en todo el sistema de control. Significa que los partidos todavía tenemos que trabajar en sistemas de control. Nosotros, a raíz de esto, hemos introducido una reforma dentro de los estatutos del partido para que las personas que estén procesadas no puedan participar de los procesos eleccionarios. Es definitivamente una situación que a nosotros nos ha golpeado bastante. Y en el caso de la reforma política, yo quisiera señalar nosotros tenemos básicamente una constitución presidencialista. Necesitamos garantizar un equilibrio de poderes, necesitamos garantizar, pero sobre todo que este equilibrio ayude a construir país. Todos hablamos de diálogo, pero vuelvo a insistir, el diálogo es solamente para la foto, termina el diálogo y al día siguiente estamos todos enfrentados. Pero cuidado con ese tema, porque ustedes son el único partido que tiene, según sus estatutos, presidente vitalicio, ¿eh? Así que si queremos ese equilibrio de poderes, comencemos por casa. A ver, equilibrio de poderes, estábamos hablando de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Sí. Por la reforma política, una de las cosas que quiere es desenquistar a las élites de los partidos para que se democraticen. Hemos hablado acá de las elecciones internas supervisadas por la OMPE. Y nosotros también hemos planteado no solamente elecciones internas, sino también la formación de cuadros jóvenes para trabajar en el tema del partido. Bueno, lo que ¿no necesitamos estarían dispuestos entonces a que alguien que sea candidato no sea un Acuña? Porque la verdad es que los partidos con nombre propio ya parecen dinastías de la realeza, ¿no? Bueno, definitivamente. Tenemos a los Fujimoris, a los Acuña. Somos un país de uno de outsiders y otro un país de caudillos. Entonces creo que ese es el gran reto de nuestra democracia. Bueno. Apostar por una transformación y además que esa transformación pueda atraer a la gente y que pueda canalizarse a través de los partidos políticos. Todavía no hemos logrado que los partidos políticos encabecen o lleven por delante las preocupaciones de la población, y creo que este es uno de los retos. Muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones, señora Marisol Espinosa, congresista de APP. Muy buenos días. Muy buenos días. Una pausa y regresamos a Empezó Noticias. De Lima, Susana Villarán, pasó la noche en la carceleta del INPE a la espera de ser trasladada a un penal para cumplir la orden de 18 meses de prisión preventiva. Hoy a las 9 de la mañana se reanudará la audiencia de prisión preventiva contra los exfuncionarios municipales José Miguel Castro y Gabriel Prado por el caso de presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y OAS. El jefe del gabinete, Salvador del Solar, y el presidente de la República, Martín Vizcarra, se reunirán hoy con los voceros de diferentes bancadas para discutir sobre la reforma política. La policía capturó a 4 miembros de los abastecedores de Caraballo, quienes se dedicaban a la venta de droga en la zona norte de la capital. La justicia brasileña aprobó un habeas corpus y ordenó la liberación del expresidente Michel Temer, quien fue detenido por presuntos actos de corrupción.
El volante de la selección peruana Pedro Aquino regresará a las canchas con su club El León de México, luego de estar alejado 2 meses por una delicada operación. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag rotafono. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Nos están asaltando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en la casa de la señora Alicia Cardoso en Surquillo porque ella tiene varias enfermedades en los ojos. Su doctor del hospital Edgardo Rebagliati le ha pedido que tiene que operarse. Ella ha estado haciendo todo el papeleo correspondiente para esto porque hace 2 meses está esperando esta operación que iba a realizarse ayer. Sin embargo, no se pudo realizar porque le dijeron que se había perdido su historia clínica. Vamos a hablar con ella. Señora Alicia, muy buenos días, para que nos comente cómo fue que se perdió, qué sucedió, qué le dijeron. Muy buenos días. Fui a mi charla el día lunes tal como estoy programada y me dicen que el problema, hay un pequeño problema y que era mi historia. A la 1 o 2 de la tarde me dicen que mi historia no aparece. Me fui a archivos, no existo, no hay. Simplemente me dijeron, no hay pues. Así le dijeron. Seguimos buscando en la búsqueda. Esa es la respuesta que dan ellos, como a mí, como a tantos. Entonces se perdió. Espere nada más. Okay. Que venga todos los días para hacer el seguimiento, la búsqueda. O sea, le han pedido a usted que haga este seguimiento y que busque la historia clínica que yo vaya. ¿Y lo ha hecho, señor? Yo estoy haciendo por mi parte, yéndome a los consultorios a ver si me brindan una copia, porque les he pedido por favor, no, para ayudar a mi historia. Me van a hacer una historia nueva. Ahora no sé el día, la hora, el tiempo, no lo sé. Pero se perdió. Claro, porque esta historia clínica me imagino que debe tener varios exámenes, ¿no? Exámenes que usted ha tenido que pasar, exámenes preoperatorios, los cuales son fundamentales para que la puedan operar. Señora, ¿qué es lo que sufre? A ver, como para que puedan comprender los televidentes aquí, ¿qué problemas tiene en los ojos? El diagnóstico que me ha dado mi doctora es catarata en ambos ojos, el izquierdo está más afectado, glaucoma y adelgazamiento de retina. Entonces justamente la doctora me dio el adicional para que me vea, ¿no? Y me dijo que me tiene que ver y operarme en esa fecha. Porque si no lo operan, señora, ¿qué puede suceder con usted? Que si no me opero y me demoro, va disminuyendo la visión, que ya lo veo borroso ya. Y ya podría perder la vista. Se complica con el glaucoma. Eso es. Entonces yo por eso no causé el problema, me lo causaron. Entiendo. Deseo operarme, nada más. Eso es lo que pide. Que me den solución. Eso es todo lo que pido, nada más.
Bien, señora, muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando. Ella incluso nos ha mostrado todos los papeles. Que tiene es un aporte importante para llegar al bicentenario en un camino distinto en la construcción de una democracia más fortalecida. Ya no solamente la lucha contra la corrupción, la reforma política, y se está hablando también de una reforma tributaria, pero no creo que eso se logre conseguir. Pero sí que en esta lucha se están definiendo posiciones sobre cambiar el curso de la democracia como ha venido a una democracia mucho más fortalecida y participativa. El hecho de que la población en su mayoría apoye estas reformas no es populismo. Lo que significa es que la población empieza a entender, porque ve la televisión, porque escucha la radio, de que ya no son los poderosos los que nunca son condenados a pesar de los de las faltas y penas que puedan haber cometido, ¿no es cierto? Ese cambio de la opinión pública es muy importante, porque para que la democracia se fortalezca, la opinión pública debe de compartir colectivamente esa ira de lucha contra la corrupción, porque siempre esa opinión pública fortalece estas nuevas medidas que corren en favor de la democracia. Esto, en primer lugar, yo creo que hay que saber reconocer, y aquellos que se oponen a esto, que es más o menos el fujimontesinismo, son los que quieren conservar la anterior situación. Y también hay sectores, llamémosle más extremistas de izquierda, que dicen, no, esto es lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Y no reconocen el camino que se está inaugurando, repito, que no va a terminar en el corto plazo, ¿no? Pero que nos permitiría llegar al bicentenario con una composición político-social distinta para continuar este camino difícil, tortuoso, pero indispensable para cambiar el sentido de la democracia en el Perú. Hoy día acabo de leer acá que se cumplen 31 años de la matanza de Cayara y el ministro Vicente Ceballos ofreció su apoyo a las víctimas a impulsar el retorno a las comunidades. O sea, hace 31 años que se produjo la emboscada de Eruzco, murió un oficial del ejército, un suboficial y 3 soldados. Y vinieron patrullas desde el cuartel Cabito, desde Vilcahuamán, en fin, y mataron a todos los pobladores, o casi todos, hombres, mujeres, niños en la iglesia, y encima estos malos militares, después durante un año mataron a todos los testigos. El fiscal que los acusaba, Carlos Escobar, tuvo que pedir asilo porque lo iban a matar y se fue a Estados Unidos. Miren ustedes la situación que hay, que hubo, y lo que estamos haciendo ahora. Hay un cambio muy importante. Entonces no hay que cegarse ante eso, ni conciliar tampoco con las cosas malas que se produzcan. Pero hay que reconocer que este gobierno está iniciando un camino que era impensable si PPK hubiera continuado. Y usted pensando un poquito más en el largo plazo, ¿usted reconoce que en los últimos años, en los últimos 25 años, digamos, el país, con todo lo que le falta en términos tanto institucionales como económicos, ha mejorado? Se lo pregunto porque un poco la plataforma de los grupos de izquierda que están representados en el Congreso, o no, es refundar la República con una nueva Constitución, etcétera. Por supuesto que todo es revisable y la Constitución se puede modificar, pero ¿usted cree que hay que ir a un cambio radical? Cuando usted dice una democracia mejorada, etcétera, ¿está pensando en eso? Claro, la democracia mejorada no solamente tiene que ver con la Constitución. La democracia mejorada tiene que ver con el sentido participativo de la población. Y lo que se está consiguiendo ahora, no en los últimos 25 años, ahora con el inicio de las reformas que se están planteando, es que la población pasa de un consenso pasivo a un consenso activo. Sale a las calles. ¿No es cierto? Claro, porque en los últimos 25 años me refiero a que, digamos, me decían el otro día, ¿no? Gente vinculada a temas de activismo democrático, que viajando por la región en los otros países nos ven con admiración, mientras que a nosotros nos da un poco de vergüenza que el sistema, la institucionalidad ha puesto en el banquillo
a una serie de gente poderosa, pero eso en realidad comenzó en la década del 2000 con el expresidente Fujimori juzgado y condenado, ¿no? Que es institucionalidad. Claro, aunque el Poder Judicial tenga mucho por mejorar, es un Poder Judicial que desde esa época demostró independencia. Pero el ritmo es distinto, ¿no? Porque el ritmo que lo pone el gobierno de transición, ojo, y el gobierno de transición logra meter preso al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al presidente del Ejército, al general de la Marina, al general de la Aviación, porque era tan claro los videos cuando se le veía, ¿cómo se llama?, con la ruma de dólares, pues que le estaba dando Montesinos, ¿no? Eso no quiere decir de que no se reconozca esto, al contrario, hay que reconocerlo, ¿no? Ese gobierno de transición fue muy pequeño porque de repente pudo haber hecho las reformas que se requerían más profundas. Se formó una comisión. Ahora, vayamos a las cosas del momento, porque usted nos ha presentado un fresco general. Hoy hay una reunión de los voceros de todas las bancadas parlamentarias con el presidente de la República y el primer ministro y el ministro de Justicia que usted ha citado. ¿Qué cree que debería salir de esta reunión de hoy? Yo creo que debería salir el máximo acuerdo o convencimiento que es indispensable para tener una democracia más auténtica, que se aprueben esas reformas. Es un poco genérico eso. A usted le gusta siempre lo máximo. No me hable de lo máximo, sino de lo concreto, de los pasos que sean concretos e irreversibles. Que los tiempos necesarios para aprobar las reformas políticas se cumplan y que antes de finalizar julio se pueda conseguir entonces iniciar las reformas constitucionales que requieren esas reformas políticas, porque la reforma política está íntimamente ligada a la reforma judicial, ¿no es cierto? La corrupción es el acercamiento del dinero al poder político, y si el poder político está lleno de facilidades para que haya corrupción, no se va a poder resolver a fondo el tema de la corrupción. ¿Y cómo se hace para que este cambio, porque hace bien Carlos en señalar que estamos ante una suerte como de refundación, de una necesidad de una clase política y además de una sociedad distinta? Sí coincido con la preocupación de Gonzalo. Ya hemos tenido otras oportunidades que no han funcionado. Sí se está cerrando un ciclo generacional de políticos. Ya no está Alan García, Keiko Fujimori no va a poder postular, o si postula va a ser bajo condiciones muy extrañas para las próximas elecciones. Lourdes Flores, Susana Villarán. O sea, básicamente uno coge la cédula de votación de los últimos años y todos los que estaban ahí ya casi ni uno puede estar. ¿De dónde salen los nuevos? Porque no parecemos haber estado preparando los que tendrían que asumir la posta. Estamos hablando de gente que se ha quedado muchos años, y tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito político, que pareciera no haber dejado líderes detrás. ¿De dónde sale esos personajes que buscamos? Claro. Mira, estoy de acuerdo contigo. El tema tiene que ver con lo que dije antes. Si la población que constituían los simpatizantes de los partidos políticos, lo que dicen es: acá lo que hagamos en Arequipa, en Cusco, Puno, Ayaviri, no va a servir nada para designar los candidatos, porque la cúpula de Lima es la que decide. Entonces, la actitud de participación política se desactiva y esas personas forman sus movimientos regionales, etc. Igualito sucede con la corrupción. Ahora estamos viendo la alta corrupción, ¿no es cierto?, de los líderes políticos, empresarios, clubes de la construcción, en fin. Pero la repercusión de eso abajo es decir, bueno, así es la democracia, pues. Claro. Yo tengo que llegar a la política y al poder para enriquecerme. En cambio, lo que está sucediendo ahora es que no. Dicen, no, está bien que metan presos a los poderosos, ¿no es cierto? Y eso tiene repercusión abajo. Y lo que requerimos es masificar la lucha contra la corrupción. No solamente tener los buenos fiscales que tenemos, nuevos jueces, en fin, que sí son cosas, parece ser, distinta a lo que eran antes, ¿no es cierto? Pero también requerimos de la política, y ahí lo de Patricia. Serán entonces esas generaciones frustradas de los partidos políticos, no solamente del APRA, sino también de la izquierda, de todos que están desanimados,
que le enseñemos un camino y que los convenzcamos para que participen en política de otra manera. Muchas gracias, ingeniero Tapia, por venirnos a decir que no hay que desanimarse. Lo dice usted, que tiene más de 50 años de vida política en nuestro país. Muchísimas gracias por su presencia. Son las 8:45, hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 15 de mayo, en 1903, nace en Dresde, Alemania, Maria Reich, importante investigadora que estudió en profundidad las líneas de Nazca. Llega al Perú en 1932 para trabajar como institutriz del hijo del cónsul alemán en Cusco. Los paisajes andinos la cautivan a tal punto que decide establecerse definitivamente en nuestro país. Centra su trabajo de investigación en Nazca, donde verifica la teoría de que las líneas eran puntos de observación astronómica con fines agrícolas. Financia incluso la contratación de guardianes y la construcción de una torre de observación para evitar que el turismo destruyera los geoglifos. Su incansable trabajo continuó hasta sus últimos años, dejando un legado importante sobre el conocimiento de estas fascinantes figuras. 8 décadas después, un día como hoy, en 1988, empieza el retiro de las tropas de ocupación soviética del territorio de Afganistán. Incapaces de sostenerse en el suelo afgano, en su propósito de apuntalar al gobierno prosoviético de entonces, las tropas se retiran después de 8 años de ocupación sangrienta y fútil, en las que les resulta imposible alcanzar un resultado favorable, enfrentadas por una guerrilla rebelde musulmana fuertemente armada. Con ese descalabro militar, se inicia lo que devendrá en la disolución de la Unión Soviética. Esto sucedió un 15 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Vamos. ¿Vamos? Vamos. 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 Para ti, para todos. Uber. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Son las 8:49, recibimos a un artista, un cantautor, señor Julio Andrade, que respaldó las campañas de Susana Villarán. Queremos conocer en primer lugar su opinión sobre la situación judicial de la exalcaldesa, pero además saber qué está pasando con usted específicamente, porque tengo entendido que hay algunas dirigencias fiscales. Muchas gracias por la oportunidad para poder puntualizar al respecto. Mi sentimiento es de decepción, ¿no? Es una pena tremenda, no solo en mi persona, sino en casa. Pues el vínculo con Susana viene a raíz de una amistad muy antigua, digamos, que tenía mi esposa y mi cuñada con Soledad,
la hija de Susana, que en paz descanse. Yo conocí a Susana en los 80s y me pareció una mujer realmente dignísima, una mujer entregada a una labor social más que evidente, y eso nos enamoró, pues, si nos permiten el término, a muchos. Y tal es así que Sole me llama y me dice, cuando su madre se está lanzando a la alcaldía, y me dice, mira, es una de las pitufas en 2.5%, tenía a Curi y a Lourdes Flores encima, como posibles ganadores, uno de ellos, y me dice, hazle un jingle, puedes hacerle un spot, y yo le compuse este spot, ad honorem, por cierto, y una vez que lo escucharon les gustó y me dijeron, vamos a hacer un video. Yo tenía un socio, el Pato Holguín, con quienes ya estábamos trabajando también en videos, haciendo spots, videos, clips, en fin, ahora último cine, y le hicimos. ¿Por qué no le escuchamos spot para darle también espacio a la música? ¿Cómo no? A ver, pasamos el jingle. Honestidad sí se puede comprobar, el compromiso social lo tuvo siempre, y es que a Susana sí le importa a la gente, ella es auténtica y Lima cambiará. El vaso de leche, lo hizo bien, ministra de la mujer, lo hizo bien, los derechos humanos, lo hizo bien, los derechos del niño, lo hizo bien, por una Lima para todos. Susana Villarán, con mejores ciudadanos. Susana Villarán, mejor calidad de vida. Susana Villarán, por quien vamos a votar. Por Susana Villarán. ¿Qué pasó, Julio Andrade? ¿Qué cosa es lo que se volteó mal? ¿Sabes lo que yo percibo, lo que yo presiento? Yo estoy convencido que Susana no pretendió asumir la alcaldía de Lima para terminar como ha terminado. Yo creo que su intención fue buena. Y ya en el fragor del mandato, yo creo que de pronto el día que le cae encima la revocatoria, ella debe haber dicho, a que comunicore, ellos me van a revocar a mí. Y lamentablemente, pues, a la luz de los acontecimientos, pues, creó una mafia para combatir a la otra mafia, ¿no? Lamentablemente eso es lo que ha pasado. Y perdió ya los escrúpulos, o pensó que iba a pasar piola, permítanme un argot más coloquial, pero es terrible. Yo estoy muy decepcionado y repito, y quiero ratificarlo, este jingle que acabamos de escuchar y ver, no sé, por la tele seguro, se hizo pues previo a la campaña que a la postre ella ganó, gracias pues a que salieron de contienda. También hay que reconocerlo, tanto Curi como Lourdes Flores, ¿no? Pero en la revocatoria, y que lo sepa esta señora fiscal, yo estoy, para esto llano a colaborar como corresponde, creo, a cualquier ciudadano en que se esclarezca en la mayor de las posibilidades este episodio tan dañino para nosotros, para la democracia y para el país, en fin. Pero yo no tuve nada que ver en la revocatoria, no hay ningún documento fílmico, ni mucho menos fotográfico, que pueda dar fe de aquello. Yo fui convocado, y por eso estos famosos 7.000 soles, para un evento por el natalicio de Lolo Fernández. ¿Qué año? 100 años de Lolo Fernández. El 2013. Cuando ya había terminado la campaña en la revocatoria. Ya había terminado. Entonces yo imagino que por eso está sacando estas conclusiones un poco apresuradas. Entiendo que también la chamba de la fiscal debe ser bastante fuerte al respecto. Pero yo no tuve nada que ver. A mí me llamaron, sí, efectivamente me llamaron. Pero a mí me empezó... mi carrera musical la he alternado siempre con servicios publicitarios, digamos, he hecho jingles y en fin. Entonces, tengo mucho conocimiento, digamos, de siempre de las tarifas y lo que cuestan este tipo de campañas. Y yo de pronto dije, wow, la cantidad de carteles que había por la ciudad, los spots de televisión, que los costos son bastante elevados y cuestan más aún este tipo de situaciones de campañas. Me llamó la atención, ¿no? Que un gobierno, un partido, como lo fue Fuerza Social, que haya llegado con bastante suerte, pero con muy escasos recursos, de pronto tenga tanta capacidad para invertir en una campaña tan millonaria como la fue aquella, ¿no? Entonces, el único cobro que usted ha recibido, que usted ha hecho a la municipalidad, fueron esos 7.000 soles. Lo de Lolo Fernández. Exactamente. Después de que la revocatoria había terminado. Exactamente. Pero usted apareció en alguna actividad pública, se puso un pueblo del no, salió en algún Jamás. spot. Por eso decía Patricia hace un rato, que me muestre, que encuentren alguna evidencia al respecto.
jamás. No quiso participar. No quiso participar. Yo cuando vi eso... Porque, ojo, que un montón de gente sí participó y participó de buena fe, ¿no? Yo no quise hacerlo porque, repito, reitero, a mí me llamó mucho la atención la campaña tan enorme que venían realizando para tal efecto. Aparte que me llamaron casi al final, y debo reconocer que un poco resentido también, porque oye, yo que te apoyé, que te he trabajado, no eran, ahora veo a muchos colegas, muchos deportistas, pero a eso le sumo yo... Pero hay una cosa que no es muy coherente, porque si usted tuvo los escrúpulos para no trabajar en la campaña del no, después no tuvo los mismos escrúpulos para no cobrar los 7.000 soles por el pedido que le estaría haciendo Patricia, una municipalidad que a su criterio había estado actuando mal. En ese momento no se sabía, pues, Pati. ¿Quién sabía en el 2013? Pero si sabía lo suficiente para no participar en la campaña del no, lo que sea, no lo estoy culpando de nada. Ya. Simplemente estoy tratando de entender el razonamiento. Bueno, yo no participo en la campaña porque me parece que hay algo raro. Si me permites, yo no creo ninguna incoherencia. A mí me convoca un regidor del municipio, ex dirigente de la U, sabiendo que yo soy un hincha acérrimo de la U. ¿Que era quién el regidor? No recuerdo su nombre, pero lo tengo en el documento, porque como lo firmé, y que tenía poder de convocatoria, y de hecho llenamos la Plaza de Armas, fui con Coqui y Bonilla Afrodisíacos, cantamos canciones alusivas a la U, y a una en nuestro repertorio. Eso fue todo. Yo cumplí con una labor profesional, de la cual vimos yo. Pero no quiso involucrarse usted en ninguna campaña de tipo político. Para nada. De acuerdo. Para nada. Lo hice como eso quería aclarar, porque uno sí, en el otro no. No. Por eso. En la primera fue por convicción, porque me gustaba Susana Villarán, porque estaba convencido que era una mujer decente, iba a cambiarle ese rostro de políticos corruptos que se venía percibiendo desde muchos años atrás. Lamentablemente la decepción ha sido terrible a la luz, repito, de los acontecimientos, ¿no? Una pregunta más humana, ¿no? Yo como columnista me pronuncié en contra de la revocatoria, también con alguna ingenuidad tal vez, pero sí siento que, digamos, usted ha dado en el clavo cuando ha dicho que Susana, el mensaje que mandó por Twitter, en mi opinión es pues terrible, en el sentido que dice yo tenía que combatir una mafia y terminó haciéndolo con otra mafia. Eso creo otra mafia, así es. Yo quisiera preguntarle a usted, pero por extensión a los intelectuales y artistas, si no hay también un mea culpa que hacer en términos de esta pretendida superioridad moral con que se enfrentaron a Castañeda, porque uno, digamos, puede estar en contra, pero esta cosa, yo me acuerdo, porque mis columnas eran, yo estoy en contra de la revocación, pero no estoy de acuerdo con que se diga que todo el que apoya a Castañeda es un mafioso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, más aún, y repito esta frase, a la luz de los acontecimientos, o sea, uno recuerda cómo enarbolaron la bandera de la dignidad y de la ética y de la moral, y cómo están terminando, ¿no? Es una decepción terrible. En casa estamos muy tristes porque, repito, Soledad ya falleció, pero tiene 3 hijas, tiene 3 nietas lindas, Susana, que sabemos mueren por ella, y viceversa, y que ahora están siendo testigos, pues, de un hecho lamentable, ¿no? Por decirlo menos. Hay que decir que van a caer en una situación... Por supuesto. Su madre falleció y su abuela traer la parte humana, ¿no? Que tú me estás refiriendo. Los otros también. Los otros sí, también. Claro, por otro lado yo leí... Como los Humala y... Seguro que sí, pero por eso... No se trata de una competencia, pero en el caso de estas niñas... Mi punto tenía que ver con no mezclar las ideologías con las virtudes morales, ¿no? A mí también ayer me retuitearon o me pasaron por WhatsApp un artículo donde decía, bueno, pues ahí está la demostración de que la izquierda y los caviares son todos unos sinvergüenzas. Eso también ya es desmedido, porque la gente se la agarra, discúlpame, con los comunistas y en fin, igual del otro lado, ¿no? O sea, si no podemos tener una discusión altura en materia de, oye, tú piensas esto, yo pienso aquello, pero eso no te vuelve un sinvergüenza. Así es, ¿no? Para nada. Eso se llama en epistemología la falacia del jurado flojo, que es todo aquello con lo que estoy en desacuerdo lo atribuyo a la mala fe. Así es. Y no es así. No hay que perder las formas, ¿no? Sobre todo porque, y esa es la parte triste, esa fue una campaña en la que se recabaron fondos de muchas formas. Hubo gente que participó voluntariamente, no porque creía en Susana Villarán, creía en la institucionalidad, no le gustaba el hecho de la revocatoria. Lo que le decía hace un rato, cuando uno ve y conoce, está en el medio... De acuerdo, Julio, pero eso no quiere decir que tus compañeros, artistas... No es cierto, mira, que se pararon ahí, son unos corruptos tampoco. No, ellos viven de esto, ellos estaban trabajando. A Magali Solier la contrataron para cantar. El asunto es que se pusieron el polo, pero vamos, ellos creían en Susana Villarán. Okay. Magali, ni Cristian Torsi, ni Gustavo Bueno sospechaban siquiera que esa plata
procedía pues de Odebrecht y de OAS. Y Julio Andrés, muchas gracias por haber estado acá. No, a usted, y como muchísimas usted gracias. ha dicho, por favor, no perdamos las formas musicales. Sigue usted cantando y componiendo, por favor, supuesto. y eso le da sabor a la vida. Gracias a la si me permite rápido.